Estamos meditando y he venido con una serie partiendo del libro de Hebreos, para quienes de pronto no lo saben. El libro de Hebreos ah, ah, es, está en el Nuevo Testamento y es uno de los libros situados al final del Nuevo Testamento, porque incluso como les decía, y esto para ilustración, para contexto, que uno sepa un poquito más y sepa, ¿no? ¿Dónde está el libro de Hebreos? No se sabe el autor del libro de Hebreos, no se conoce. Pero lo que más enfatiza la idea del libro de Hebreos es enfatizar la centralidad, la importancia de Jesús. Porque sin Jesucristo no hay nada. Sin Jesús no hay iglesia, no existe religión, no existe salvación, no existe absolutamente nada sin Jesús. Entonces, siempre ha sido una lucha en el hombre, siempre, y va a seguir existiendo. Y es querer sacar a Jesús de la historia, de todo. Que la gente ame todo lo demás menos a Jesús. Que la gente diga, yo voy a una iglesia, y vuelvan a una iglesia más importante que Jesús. Que vuelvan todo absolutamente por encima de Jesús. Y eso ha existido. Y mira, estamos hablando de aproximadamente 2000 años o 1900 años o los que sean. Pero el hombre y en estos momentos la iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo arrasada. Y entonces muchas cosas, el hombre tratando de buscar, de llenar su corazón de lo espiritual, empezaban a desviarse de tal manera que quitaran a Jesús del centro. La iglesia de hoy, si algo que tenemos o debemos restaurar, y es la labor de nosotros los predicadores, realmente llevar a la gente hacia Jesús, que crean en Él y que aprendan a ser como Jesús. Si eso logramos, entonces por eso es que no es fácil muchas veces el evangelio, porque luchamos contra la religión. La gente dice, no, yo tengo mi propia religión, yo creo. O como alguien me decía, que día que cogí por ahí un taxi, el hombre me decía, no, es que no peleemos, el Dios suyo es el mío. Le dije, no, no es cierto. Y él se quedó como así. Le dije, porque tú nombras a Dios, y la palabra Dios la puede nombrar todo el mundo. La palabra Dios la nombra todo el mundo. El que mata, el que roba, el que asesina, el que, etcétera, etcétera. Todos nombran la palabra Dios, pero no es el mismo. El tuyo, tu Dios, ¿qué ha hecho? Dime tu Dios, ¿qué hizo? Pues obviamente él no sabía qué decirme. Le dije, el mío mandó a su hijo a morir en la cruz del Calvario. El mío dio su vida por mí. El mío dijo que Él era el único camino, la única verdad y la vida. Fue una forma que me abrió las puertas para predicarle el evangelio. Entonces Él dijo, wow, lo voy a tomar en cuenta. O sea, me contestó como el rey, ¿no? Por poco me persuade. Muy bien. Por poco me persuade. Entonces el libro de Hebreos tiene que ver con eso, con llevar a Cristo. Y entonces habla de que Jesús es superior a todo, superior a todo. Mira, de las cosas que uno debe estar profundamente convencido es de que Jesús es mayor que todo, que supera absolutamente todo. Por eso la primera predicación tuvo que ver con que Jesús es mayor que los profetas. Y luego hemos venido meditando, Jesús es mayor que los ángeles. Que Jesús es mayor absolutamente que esos seres que están en la divinidad. Y en el versículo 7 del capítulo 1 de Hebreos dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego.
Entonces lo he titulado Dominio. El dominio absoluto de Jesús. Dominio sobre todas las cosas. Ahora, ¿por qué Él enfatiza la superioridad de Jesús? Porque desde ese tiempo todo se volvió un mercado. Porque era la manera en que la gente, o sea, el hombre por el pecado empezó a buscar lo fácil, incluso un Dios fácil. Un Dios, y eso es lo que la gente quiere de todo un Dios. Yo puedo decir, este micrófono es un Dios, y entonces como a mí no me pide nada, entonces yo le digo, Dios te amo, dame, y yo vivo como quiera, y Él no hace nada, no dice nada. Entonces es muy fácil para uno crearse la imagen de un Dios y de un ser superior, siempre y cuando no me pida nada, siempre y cuando sea solamente hacer lo que yo quiero hacer, vivir como quiero vivir. Entonces en ese momento era lo mismo. Si decía los ángeles son mi Dios, porque los judíos en ese tiempo tenían una idea de que acercarse a Dios, por lo que habían escuchado de Moisés, que era muy difícil acercarse a Dios, era imposible. Entonces los judíos en ese momento, un grupo de ellos pensaba que como era difícil acercarse a Dios, pues Dios había enviado a los ángeles, entonces que era más fácil acudir a los ángeles. Pero la idea en general y el énfasis de lo que está diciendo la palabra de Dios es que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres sino Jesús. Porque la idea del hombre de lo fácil sigue latente. La gente sigue yendo a la iglesia que le convenga, sigue buscando el pastor que le convenga, sigue buscando el lugar, sigue haciendo lo que quiere con tal, y dice, yo tengo temor a Dios, yo sigo a Dios, pero en verdad la palabra de Dios lo que enfatiza es la centralidad en Jesucristo. Y que en verdad debemos vivir y hacer lo que Jesús enseñó. Entonces por eso Jesús dice frases como estas. El que dice que es de Cristo, dice el apóstol Juan, debe andar como Él anduvo. Jesús dijo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, pues no es digno de mí. El que no deja a papá y a mamá y me sigue, etcétera, etcétera. El que pone su mano en el arado y me sigue, pues ese va a ser mío. Pero el que la suelta no es digno de mí, etcétera. El que conmigo está, lo bendeciré, pero el que conmigo no está, pues no lo bendeciré, etcétera. O sea, es radical la forma en que el libro nos habla acerca de Jesús. Por eso mucho más adelante vamos a ver hasta dónde llegamos, a hablar de los sacrificios, etcétera, de todos los rituales que se hacían, etcétera. Pero entonces, lo que nos está diciendo la palabra de Dios, déjeme dar un paréntesis. El mercado de la arqueología hoy en día es un mercado. Increíble cómo todo lo de la palabra de Dios lo extractan y lo vuelven un mercado. Una cosa son los ángeles, ¿no? Hay mercado, hay gente muy especializada supuestamente en divinidades y en la geología, en los ángeles, entonces que acudan, y ya la gente que le pide al ángel, que busque al ángel, que no sé qué más, mientras tanto busque al ángel y se van llenando de dinero, se van llenando, porque todo es un mercado, y la gente como ignora la palabra de Dios, pues sencillamente, y vuelvo y digo, lo peor es que el hombre quiere acudir a un Dios que no le exige nada, que no le pide nada. Ese es el deseo del hombre, vivir como quiere, hace lo que quiere. Pero déjeme decirle, el camino del Señor, y lo dice la palabra de Dios, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Entonces, en el énfasis de la escritura vemos en primer lugar que en verdad Dios creó a los ángeles. Dios creó a los ángeles como creó todas las cosas. Creó a los ángeles. Si bien son espíritu, pero son seres
creados por el Señor, que bíblicamente vemos algunas cosas, algunos ejemplos muy lindos de cómo Dios enviaba ángeles y tomaban forma humana. Sí hay unos ejemplos en la palabra de Dios, pero luego desaparecían. Es decir, ningún ángel se quedó, al menos bíblicamente no lo vemos, que se haya quedado viviendo en la tierra, etcétera. Dios los creó. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 42, el versículo 5 dice: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Dios creó a los ángeles. Los ángeles no son seres independientes y aún con toda su divinidad, ellos alcanzan un estado. Mire que ni los ángeles tienen autoridad sobre nosotros. No tienen ninguna autoridad sobre nosotros. Nunca en la Biblia dice, y el ángel, ellos fueron usados, y no es una clase de angelología, pero tengo que decirlo, a veces los ángeles fueron enviados, y seguramente muchos de nosotros, sin darnos cuenta, uno dice, uy, vino ese milagro, ese fue un ángel. Pudo ser un ángel, ¿por qué no? A veces uno en la vida se ha encontrado con milagros a través de personas que de pronto uno nunca más vuelve a ver, no sabe. En una ocasión aquí en la iglesia estábamos pasando por una situación dura económicamente, pero dura es dura. No teníamos para pagar estábamos en una situación pero un domingo vino una persona y dijo, Dios me colocó que viniera hoy a este lugar y que trajera esto. Y me acuerdo mucho que nos trajo no solamente para suplir, sino que nos quedó. Entonces uno dice, Señor, tú enviaste un ángel. ¿Quién sabe, no? Sí sea. Pero algo, entonces uno atribuye y no está mal. Porque si uno no los vuelve a ver de pronto, pero Señor manda otros ángeles. No. Aprovechemos y le pedimos al Señor. En segundo lugar, determinó que fueran espíritu. Dios determinó que fueran espíritu. Mira lo que dice Lucas 20:36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Los espíritus, como Dios es espíritu, pues ya no pueden morir, van a permanecer para siempre. Dios determinó que fueran espíritu. Dios determinó que esa fuera su condición. En tercer lugar, y esto es de lo que estamos hablando, los usa como Él quiere. Es decir, para que entendamos y estemos como bien entendidos, están bajo la autoridad de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no invocamos ángeles? Porque ellos están bajo la autoridad de Dios. Ellos no pueden hacer lo que un ser humano les diga que hagan, sino ellos hacen lo que Dios dice que hagan. No pueden hacer absolutamente nada. Por eso nosotros no invocamos, ni debemos hacerlo, invocar ángeles. Otra cosa es que dice la palabra de Dios, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos los caminos, pero están bajo la autoridad de Dios. Dice la palabra de Dios por allá en Mateo 13:41, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Una labor que ellos van a hacer en determinado momento
es que antes de la venida del Señor Él los mandará y va a apartar a los unos de los otros. Qué labor la de los ángeles. Wow. Entonces, como pasó por allá en Génesis, en la historia de Lot, Génesis 19, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma y a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Es la historia de Lot, ¿no? Que Dios envió a sus ángeles para que salieran de la ciudad porque él iba a destruir a Sodoma y a Gomorra por el pecado. Entonces los usa como él quiere, en todo tiempo, siempre están. Por eso no debemos, y la iglesia cada día entendiendo más, no debe invocar ángeles, porque en realidad ellos hacen lo que Dios les manda hacer. Por eso toda esa historia o lo que hace la gente, qué gran manipulación. No es cierto, no es cierto. La gente hoy está levantando mucho mercado de cosas. Y yo de verdad, ¿sabe Dios qué es lo que ama más? ¿Qué Dios ama más de nosotros? La espontaneidad. Dios, cuando tú le hablas, con respeto, porque también cuando dice, no, la oración del día, hasta en el tiempo sale. No dice la oración para que esta semana no sé qué, la oración contra no sé qué más. Dios ama la espontaneidad del corazón. A Dios no lo persuadimos ni con una retórica, un bla bla bla, una palabra muy elocuente. Qué oración tan linda, dice uno. Pero a Dios no lo está persuadiendo. Dios que mira el corazón. Dios ama. Sí hay una condición que Dios ama profundamente: la humildad, la rendición a Él. Eso es lo que Dios ama. Entonces, vemos cómo en realidad Jesús es superior absolutamente a todo. Amén. Cuando tú edifiques a alguien, llévalo a ver a Jesús por encima de todo. Edifícalo viendo a Jesús. Ese es el principio de la Biblia. Si bien, por ejemplo, uno dice, yo voy a enseñar sobre qué, sobre el matrimonio. Amén. Qué lindo explayar a través de la palabra principios y valores del reino. Pero el principio fundamental es, tú eres lo que amas. Yo puedo aprender muchas cosas y llenarme de conocimiento, pero si yo no amo a Jesús, si no tengo en mi centro a Jesús y quiero ser como Él, todo se desvanece. Lo aprendes, pero al momento se va. No queda en el corazón. Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios. Y esta es una batalla que debemos librar en este tiempo contra la intermediación puesta por el hombre de muchas otras cosas, empezando por los ángeles. Hay muchos versículos y podría, pero al menos se trata hoy de decirles esto basado en el texto de Hebreos. Jesús es mayor que los ángeles. Ellos hacen y están bajo la voluntad de Dios. Nadie puede llevarnos a creer que invocamos ángeles, ni nadie puede creerse con la autoridad de invocar ángeles, ni nadie puede inventar oraciones o formas de atraer los ángeles. No es cierto, no existe. Amén. Ay, Señor. Por lo tanto, el hombre no puede volverse el dueño de lo que ha creado Dios, de lo que fue diseñado por Dios. Segunda de Pedro 3:5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo
fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. El hombre y nosotros debemos siempre tener claro que en todo debemos volvernos es hacia Dios, que en todo debemos ir hacia Dios, hacia Jesús, que absolutamente, porque el hombre en esta manipulación de cosas espirituales como de los ángeles, cree y nos llevan a creer que nosotros tenemos autoridad, que nosotros tenemos la capacidad. No podemos nunca decir la expresión, yo puedo, yo puedo. No, siempre tenemos que estar en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13, ese versículo que la mayoría de los... Todo, entonces, pero eso es muy diferente al yo puedo, porque si nos descuidamos como el hombre lo está haciendo, que se cree dueño y se quiere creer dueño aún de lo espiritual y se quiere creer que es capaz de manipular lo espiritual y le lleva a convertirse en dueño de lo espiritual. Que es delicado, es una doctrina supremamente delicada, el creer que yo soy capaz porque sí, porque soy yo, porque creo que Dios como que me ha delegado una autoridad, pero esa autoridad es sobre lo malo, sobre los espíritus como esos ángeles caídos, sobre eso sí tenemos autoridad en Cristo, en Cristo. En Cristo. Por eso quien se atreve a liberar demonios, wow, debe entender muy bien el principio de liberación. Antes de atreverse a luchar porque aún, ahí está en Judas, ¿no? En Judas hay un ejemplo en que dice que estaba un espíritu, un demoníaco, queriéndose llevar el cuerpo de Moisés. Y apareció el arcángel Gabriel. Y él dijo, yo no me meto. Entiéndase usted con Dios. ¿Saben por qué? Porque sencillamente el arcángel sabía quién era antes Lucero o Lucifer o Satanás. Era el segundo a bordo en el estrado. Y aún el sentido ahí es de respeto sobre una autoridad. ¡Wow! Increíble, ¿no? Ese es el mejor ejemplo de respeto a la autoridad. Por eso es un cuidado ferviente, por ejemplo, no hablar de una autoridad, no hablar de una autoridad. Nosotros oramos por las autoridades. Amén. Entonces, cuidado con este principio espiritual de creerse dueño, porque vivimos en ese mercado hoy, de que el hombre se cree dueño absolutamente de todo, aún de lo espiritual. Si se cree dueño de los bienes, piensa que de lo espiritual tiene autoridad. Delicadísimo, delicadísimo. Por eso el Señor tuvo que decirle, Dios tuvo que decir alguna vez, cuidado, porque tú eres hombre y estás en la tierra, y yo soy Dios y estoy en los cielos. El cuidado. Y por último, digamos, el cuidado de la idolatría, porque esto de los ángeles, así como de muchas cosas, mira, de las cosas que más aborrece Dios en la historia de la palabra es la idolatría. La idolatría. Por eso Dios no creó la fotografía antes, digo yo, porque si no tenemos una foto de Jesús, esas fotos que ve, y cuidado con poner imágenes en los chats, cuidado con poner imágenes, figuras de Jesús en los chats, en todo, porque estamos haciendo imágenes. Nosotros no colocamos imágenes en nada. Hay dos cosas que yo no me uno a un chat, se lo voy a decir aquí entre nosotros en confianza.
No acepto la amistad cuando colocan un animal. ¿Sí? Yo digo, Señor, pero yo sí. Wow. O cuando colocan una figura de Jesús. Porque Jesús no podemos hacer. ¿Saben por qué? Porque lo más poderoso del Evangelio, y esto sí se lo digo fervientemente, lo más poderoso de Dios es lo que Él hace con nosotros, revelarse a nosotros por el Espíritu Santo. De tal manera que yo puedo hablar de Él como si lo viese. Puedo hablar a través de su palabra de Él como si estuviese viendo la figura de Jesús. Wow, esto es algo muy poderoso de Dios. Pero poderoso, no tengo las palabras para expresar la majestuosidad. Un Dios que se revela a mi corazón, que yo puedo hablar de Él, que yo cuando a veces por momentos y hablo de la cruz, siento las gotas de sangre que caen al piso. Digo, Señor, sigue brotando, sigue saliendo tu misericordia. Poder sentir en los latidos del corazón la presencia de Dios. Poder uno pararse, publicar su nombre sin temor aún a dar la vida por causa de Él. Es algo maravilloso. Es el Dios que seguimos. Es el Dios que tenemos, es el Dios que se revela. Entonces por eso Dios no quiere que absolutamente nada se compare, se iguale, así sea el milagro más grande. Es una manera de Dios a veces no hacer milagros, porque conoce el corazón de la gente. Y sabe que si hace un milagro, la gente se va a desviar por la idolatría. Cuidado, iglesia, con idolatrar un pastor. Así nosotros oremos, hagamos cuidado. Cuidado con idolatrar un hombre, sea quien sea sobre la tierra. Siempre exaltemos y declaremos a Jesús como el Señor, como el hacedor de milagros. ¿Quién lo hizo? Jesús. ¿Quién lo hizo? Jesús. Amén. Gloria a Dios. El cuidado de la idolatría. Colosenses 2:18 dice lo siguiente: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Cómo puede hablar a alguien de ángeles si ni siquiera ha visto a Jesús? Si ni siquiera lo conoce. ¿Cómo alguien puede poner una imagen si en verdad no lo conoce? Si en verdad no ha tenido una relación donde diga yo conozco a Cristo. Por lo tanto, cuidado con la idolatría. Ay, Señor. Y siempre lo he dicho, y creo que es una manera de comprobar si soy un idólatra o no. Es muy fácil comprobar, muy fácil. Uno sabe que es un idólatra. Todo lo que produzca mayor alegría o mayor tristeza que Jesús. Eso es idolatría. Amén. Porque por un momento digo, Señor me bendijo, qué milagro, Señor. Oh, Padre precioso, no lo tengo ahora, Señor, este televisor de 100 pulgadas. Gloria a Dios. Oh, gracias, Señor, ahora tengo un televisor de 100 pulgadas. Gloria a Dios. Y no puso bien la puntilla y ¡pah! Así como hacía el profesor Girafales, ¿se acuerdan? No sé por qué me acuerdo de eso, ¿no? Claro, también lo veía. Bueno, pero entonces uno dice,
¿Dónde está el gozo? Su gozo estaba puesto ahí. Qué difícil es meditar en esto, ¿sí o no? Qué difícil, no es fácil, parece chiste, pero es que es cierto. Entonces quiere decir que se le fue el gozo, se le fue la alegría. ¿Dónde estaba puesto ahí? Claro, produce un suceso. Somos humanos, no me estoy apartando de eso, por favor. Somos humanos en todas las cosas. Pero de eso dependió que ella no volviera a la iglesia, que ese domingo no fuera a reunirse, dependió que no sé qué más, dependió el problema, ¿sí? Con el esposo, porque no puso bien la puntilla. Yo le dije que era un chazo más grande, pero no me hizo caso. Así como habla mi esposa. Yo le dije que tal. Y se le fue el gozo a uno, se le fue la alegría. Yo lo que le estoy diciendo es: Jesús es mayor que todo. El gozo de la salvación es mayor que todo. Nada ni nadie sobre la tierra nos puede arrebatar el gozo y la alegría de Jesús. Todos los que hemos nacido de nuevo, ahora disfrutamos de la paz, de la seguridad de Cristo. Ya en nosotros no hay amargura, ya en nosotros no hay rencor, no hay odio, ya en nosotros nada, de nosotros no dependemos nada del mundo, desnudos o vestidos, en abundancia o en escasez. Ya Jesús es nuestro gozo, nuestra paz, nuestra llenura. Amén, aleluya. Amén. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube @Puente Largo Chía. Activa las notificaciones y no olvides compartir este video.